de cuáles son esos países que son un poco más restringidos al momento de entrar a España y por lo tanto al resto de la Unión Europea. España rechaza la entrada de viajeros latinos de esos países. ¿Cuáles son estos países que son como más rechazados al momento de viajar a España? ¿Por qué motivos son? Y sobre todo, pues, ¿qué hay que hacer como para prevenir, ¿no? Un poco este tipo de cosas. Lo primero que hay que decir es que año tras año, pues, a España entran notablemente turistas de todas partes del mundo, particularmente de Medio Oriente, de África y sobre todo de América Latina, al igual pues que de países de Europa, pero pues estos países no cuentan mucho porque hacen parte del espacio comunitario de la zona Schengen. Algunos se preguntarán cuál es este espacio comunitario de la zona Schengen. Básicamente estos países de Europa que hacen parte de este mismo bloque en el cual no tienen fronteras terrestres y por lo tanto pues es muy fácil viajar de un lado a otro. Es decir, de España sería muy fácil viajar a Francia o Alemania o a Portugal o Italia sin control de pasaportes, porque es como si de alguna manera hiciesen parte del mismo país. Esto en materia pues de turismo, ¿no? Entonces es muy fácil, por ejemplo, entrar por tierra desde Francia hacia España, viajando por coche, por ejemplo. Sin embargo, esto representa que para estos países es necesario cumplir una serie de requisitos para que una persona, por ejemplo, si viene desde América Latina, tenga que tener al día todos estos requisitos. Entonces, ¿cuáles son los países de Latinoamérica que necesitan visado para viajar a España? ¿Por qué se exige este documento y cómo vamos a tramitarlo? Vamos a hablar entonces de estos países que tienen más restricciones para viajar a España y por lo tanto para viajar a Europa. ¿Cuáles son estos países que necesitan, digamos, un poquito más de restricciones para poder ingresar a este espacio europeo? América Latina es un bloque bastante consolidado de países de habla hispana, en los cuales pues básicamente compartimos muchas cosas en común, entre eso el pasado histórico colonialista, hispano y también el idioma. Sin embargo, hay algunas cosas en las que nos diferenciamos mucho en materia cultural. Entonces, el primer país que tenemos aquí es Bolivia. Bolivia es uno de los países que necesita una visa para poder entrar como turista al espacio europeo Schengen. Es decir, Bolivia necesita una visa de 90 días para poder entrar a España como turista. ¿Eso por qué? Porque básicamente los ciudadanos de este país, pues el registro migratorio histórico ha demostrado que muchos de los ciudadanos que vienen de este país, de Bolivia, hacia España, pues se quedan de manera irregular en el espacio Schengen. No solamente en España, sino en países como Italia, tal vez Portugal, Francia o Alemania. Entonces, por lo tanto, la Unión Europea pues ha indicado que este país necesita de una visa para poder entrar en este espacio europeo. Además de los demás requisitos de viaje, como la reserva de hotel, la carta de invitación, la demostración de recursos económicos, un seguro médico internacional, etcétera. Algo muy importante que también tienen que tener en cuenta las personas de Bolivia y también de los demás países de América Latina, independientemente si necesitan o no necesitan visa, es demostrar un tiquete de regreso, un tiquete de avión. ¿Por qué? Porque normalmente son 90 días de una estancia por turismo en la cual una persona de América Latina puede entrar al espacio europeo. Pasados esos 90 días, si tú todavía no has salido del espacio europeo, pues básicamente te quedas de manera irregular. Por lo tanto, tienes que salir antes de esos 90 días, antes de esos 3 meses y regresar a tu país de origen. O si no vas a regresar a tu país de origen, pues podrías ir a otro país que esté por fuera del espacio europeo. Por ejemplo, Turquía, por ejemplo, Marruecos o, por ejemplo, Reino Unido, que ya no hace parte, por el Brexit, ya no hace parte de la Unión Europea. Entonces, un ciudadano procedente de este país, pues tendrá que tramitar esta visa de turismo y por lo tanto tiene un poco más restringida la entrada a España, a diferencia de muchos otros países de América Latina. Recuerden dejar en los comentarios desde qué país están ustedes siguiendo esta transmisión y cuáles países creen ustedes que van a estar en este listado que les voy a seguir mencionando a continuación. El siguiente país es Cuba. Dada su condición política, el régimen autoritario de Cuba ha estado menguando la calidad de vida de los cubanos durante décadas. El régimen de los Castro, esta dictadura comunista que ha desbaratado toda la cultura de este increíble país, el turismo, la economía, todo, por causa de este régimen y por sus relaciones tan tensionantes con Estados Unidos y con la Unión Europea, es que actualmente se le pide visa a los cubanos para entrar como turistas a España y al resto del espacio europeo Schengen.
Este régimen autoritario, pues evidentemente ha hecho que el estatus internacional de Cuba no sea el mejor y por lo tanto su pasaporte sea débil en comparación de otros pasaportes de la región. Estas personas necesitan de un visado de turismo C y presentar, pues al igual que los bolivianos, algunos requisitos que justifiquen su viaje, como una carta de invitación, un itinerario de viaje por turismo, un seguro médico internacional, recursos económicos, etcétera. El tema político de Cuba, pues ya como ustedes lo saben, es un poco complicado, más complicado que cualquier otro país de la región, y esto se debe pues a varios procesos que se vienen dando desde hace ya décadas. Algunos pues lo tachan desde la época de los misiles de Cuba, en las cuales las tensiones entre Estados Unidos y la URSS fueron más fuertes, alcanzaron uno de los picos más altos durante la Guerra Fría y casi estuvieron a punto de iniciar una tercera guerra mundial, una guerra nuclear. Entonces, pues obviamente Estados Unidos le colocó un bloqueo económico a Cuba y eso pues evidentemente repercutió en sus relaciones diplomáticos a nivel internacional, no solamente con Estados Unidos, sino con muchos otros países del mundo. Entonces, pues lastimosamente, por lo tanto, para las personas procedentes de Cuba se necesita un visado de turismo y su entrada hacia el espacio europeo, digamos que está un poquito más restringida. Sin embargo, esto no quiere decir que no puedan entrar, se pueden entrar, pero pues tienen que tramitar este documento de viaje. El siguiente país es Ecuador. Ecuador es uno de estos países suramericanos en los cuales sus ciudadanos han emigrado de manera masiva desde hace como 20 años a España particularmente. Para ser un país tan pequeño, Ecuador tiene una población bastante grande en el territorio europeo, tanto en España como en Italia. En Italia también hay muchos ecuatorianos y pues estas personas en muchas ocasiones se quedan de manera regular. A esto hay que sumarle la situación política, social y de seguridad que está atravesando el país en estos momentos, que el gobierno pues no ha sabido administrar muy bien este tema diplomático y este tema también con sus vecinos como Colombia, como con Perú. Entonces, pues la situación de Ecuador actualmente no es la mejor. Esto se ve reflejado en los índices de delincuencia, las altas tasas de criminalidad y las altas tasas de narcotráfico que hay en este país. Y pues a esto se le suma lo que ya les he venido mencionando anteriormente, que es el historial de inmigración de ecuatorianos que viajan como turistas a Europa, particularmente a España, y se quedan a vivir de manera irregular. Eso se viene presentando desde hace ya varias décadas, entonces pues por lo tanto Ecuador es uno de los países que necesita visa para viajar al continente europeo y que tiene una restricción un poquito mayor que otros países de la región. El siguiente país es República Dominicana. Resulta que República Dominicana pues es otro de esos países en donde también sus ciudadanos emigran a otros países con la excusa de entrar como turistas para quedarse a vivir irregularmente. Eh, digamos que inicialmente los dominicanos por su cercanía y tal vez culturalmente, porque hay mucho dominicano en Estados Unidos, deciden viajar a ese país, pero pues también otros pocos deciden viajar a España. Entonces, este país también necesita de un visado de turismo para entrar a la Unión Europea. La pregunta aquí es por qué hay países en los que se pide visa y otros en los que no, porque hay muchas preguntas que surgen ahí, y es que, por ejemplo, hay otros países de la región, en América Latina, que no están del todo bien a nivel social, político y económico. Entonces, ¿por qué esos países no tienen visa para entrar a España o a Europa? Eso es muy sencillo, es porque tal vez sus situaciones diplomáticas, eh, sus relaciones están un poquito mejor con respecto a otros países. Por ejemplo, en el caso de Colombia. Colombia es un país que lastimosamente tiene muchos problemas de seguridad, pero aún así sus relaciones diplomáticas con la Unión Europea pues son buenas. Sin embargo, si la inmigración masiva continúa de esta forma, es muy probable que de aquí a un tiempo, unos meses o unos años, a varios países de América Latina pues les impongan un visado porque a España particularmente están llegando muchas personas procedentes de Perú, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de varios países de Centroamérica como Honduras, por ejemplo. Entonces, claro, es muy probable que a estos países les pongan visa de aquí a un tiempo. Habrá que verlo, esperemos que no, pero pues habrá que ver de aquí a un tiempo a ver si la inmigración sigue de esta manera un poco tan descontrolada. Vamos a ver qué va a pasar. Entonces, básicamente estos son los países que tienen más restricciones para entrar a la Unión Europea. Si ustedes piensan que hay algún otro país que tendría que estar en esta lista, pues déjenlo saber ahí en los comentarios. Es importante pues leer las opiniones de ustedes.
También me encantaría conocer historias de personas que hayan viajado a España y por algún motivo hayan sido deportadas o ya directamente no hayan tenido la oportunidad de haber entrado por el aeropuerto, por inmigración, sino que directamente les hayan rechazado la entrada. Me gustaría saber sus opiniones, sus comentarios y sus historias. Déjenlo saber ahí en la sección de comentarios para estarlo leyendo en próximos videos.